Muy buenas tardes, mis estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a esta sesión donde vamos a dar inicio a la séptima unidad temática denominada Programación de Proyectos mediante la técnica PERT y el método CPM, ¿no? Pues vayamos viendo en qué consiste a manera de introducción. Uno la técnica y el otro el método, ¿no? Y entonces, podemos indicar que en varias situaciones los gerentes son responsables de la planeación, de la programación y el control de los proyectos de diversos trabajos o tareas realizadas por varios departamentos e individuos. Con frecuencia estos proyectos son tan grandes o complejos que el gerente quizás no es capaz de recordar toda la información pertinente al plan o bien al programa o al avance del proyecto, ¿no? En estas situaciones existe una técnica de revisión y evaluación de programas conocida como el PERT, ¿no? Que lo vamos a colocar por acá. Ya la técnica de revisión y evaluación de programas es la traducción de la abreviación PERT que nos va a permitir hacer ese control de estos programas. Obviamente no va a ser esa tarea sola, ¿no? Tiene que también apoyarse en el método de la ruta crítica, la cual se abrevia por CPI, CPM, ¿no? Dentro de este aspecto, ¿no? Entonces tendríamos esas dos consecuencias inmediatas, ¿no? Entonces, al hablar de un proyecto dentro de alguna entidad, recordemos que cuando se realiza un proyecto, lo primero que nos exigen es en cuánto tiempo se va a entregar o se va a concluir el proyecto, ¿no? Esos tiempos obviamente tienen que ser bien planificados de acuerdo al conjunto de actividades que se van a desarrollar dentro de un determinado proyecto. Entonces, por ello que esta técnica del PERT y CPM, ¿no? Que combina la técnica y el método, ¿no? Da una alternativa de solución eficiente para dicha planificación. Entonces, en esta unidad vamos a ver dos tipos de programación de proyecto. Una va a ser la que está ya en la pizarra con tiempos de actividad conocidos, ¿no? En el cual tiene un conjunto de pasos los cuales se tienen que aplicar a un determinado problema dentro del proyecto que se va a tratar. Entonces, cuando ya se tiene un proyecto con tiempos de actividad conocidos, fácilmente se puede observar que el conjunto de actividades a desarrollar en el proyecto ya van a tener los tiempos establecidos o por lo menos, ¿no? Ya se van a tener experiencias anteriores en las cuales ya se van a plasmar con mucha claridad esos tiempos de actividad que se van a trabajar en un determinado proyecto. Es por eso que esta programación del proyecto es sumamente sencilla si es que se conoce esos tiempos, ¿no? En la siguiente sección vamos a ver la programación de un proyecto con tiempos de actividad desconocidos. Ahí ya por lo menos se va a hacer ya otras experiencias para que esos tiempos se logren establecer con cierta medida, ¿no? Entonces, para tratar de hablar esta programación de un determinado proyecto con tiempos de actividad conocidos, vamos a tratar de ver el siguiente ejemplo, ¿no? Dentro de esta sección. Acá nos indica que el propietario del centro comercial Western Hill piensa modernizar y ampliar el espacio de 32 tiendas, ¿ya? Se espera que el proyecto produzca espacio para 8
a 10 tiendas nuevas, ¿no? Y el financiamiento se negoció por medio de un inversionista privado. Entonces, el propietario del centro comercial solo tiene que planear, programar y terminar el proyecto de expansión. Entonces, mostremos cómo realmente puede ayudar esta técnica y el método para que podamos realizar dicha planificación, programación y obviamente la conclusión del proyecto. Entonces, para atacar esos ítems tenemos un conjunto de 9 pasos, ¿no? Los cuales los vamos a ir desarrollando de la siguiente manera. El paso 1, una vez establecido la problemática o la situación administrativa dentro de un contexto de proyecto, tenemos que hacer la elaboración de una lista de actividades que van a conformar o pertenecer al proyecto, ¿no? Entonces, acá está sugiriéndonos 9 actividades, ¿ya? De la A hasta la I, las cuales son la actividad A, por ejemplo, es la preparación de los planos arquitectónicos, ¿no? La B es la identificación de los nuevos arrendatarios potenciales, ¿no? La C será pues, el desarrollo de los prospectos como arrendatarios. Una vez que se vean esas 3 actividades, ya se puede ver de una cuarta actividad, que es la selección del contratista, y así sucesivamente, ¿no? Una vez que se ya listan este conjunto de actividades, el paso 2 es determinar cuáles van a ser las actividades predecesoras y cuáles van a ser las actividades inmediatas dentro del proyecto. Entonces, si ustedes observan acá, la actividad A y B van a ser las actividades inmediatas, las cuales no van a tener actividades predecesoras, ¿no? O sea, no están condicionadas a que ninguna actividad concluya y luego se inicie estas otras 2, ¿no? Entonces, estas son las actividades inmediatas, ¿no? Que no tienen ninguna actividad que realmente eh, los delimite en los tiempos que se van a tratar de establecer. Entonces, en cambio, por ejemplo, la D, ¿no? Que es la selección del contratista, sí o sí necesita que la actividad A esté ya concreta. O sea, una vez que ya se tengan los planos arquitectónicos, ya se debe seleccionar el contratista, ¿no? Entonces, vean que esta tercera columna están las actividades predecesoras listadas en función a las actividades que ya se han definido. Por ejemplo, la realización de la construcción, ¿no? De estos centros comerciales, que es la actividad G, necesita estar concluida la actividad D y F, ¿no? La D es la selección del contratista, obviamente la F es la obtención de la aprobación de los permisos de construcción. Entonces, con ese cuidado se va viendo qué actividades van a ser inmediatas y qué actividades van a depender de otras dentro de el determinado proyecto. Posteriormente, se hace el cálculo del tiempo de conclusión de cada actividad, ¿bien? Como esta sección es referente a los tiempos de actividad conocidos, entonces ya se debe tener una cierta data respecto a esos tiempos. Por ejemplo, la preparación de los planos arquitectónicos, acá nos están dando que esa actividad va a durar 5 semanas, ¿no? Entonces ahí obviamente con todas las modificaciones estará lista en 5 semanas. La identificación de los nuevos arrendatarios potenciales, ¿no? Los lugares estratégicos donde se va a arrendar para los centros comerciales te va a llevar un tiempo de 6 semanas, ¿no? La selección del contratista te demora 3 semanas, ¿no? El proceso de la construcción te va a demorar 14 semanas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Se va listando esos tiempos, obviamente con experiencias ya pasadas. El proyectista coloca estos tiempos con mucha eficiencia dentro de estos aspectos. Si uno va viendo, ¿no? De forma lineal, si trabajásemos con este tipo de planificación, hacemos la actividad A, luego la actividad B y así secuencialmente,
Vamos a sumar todos los datos de los tiempos en semana, que nos van a dar un total de 51 semanas. Quiere decir que este proyecto de expansión de los centros comerciales, ¿no?, se van a concluir en 51 semanas. Si suponemos que un mes tiene 4 semanas, estaríamos hablando de 1 año y 3 semanas aproximadamente, todo este proceso de conclusión de este proyecto, dadas estas 9 actividades. Entonces, vean, eso es muy extenso. Esperar 1 año, ¿no? Hay que ver si ese tiempo es el correcto o bien realmente se puede reducir en alguna medida, ¿no? Entonces, tenemos ahí dentro del paso 3 esos tiempos de conclusión de cada actividad. El paso cuarto, ¿no?, si ustedes observan, tenemos que trazar una red del proyecto que ilustre las actividades inmediatas y las predecesoras dentro de estos espacios. Entonces vamos a graficar esta red de la siguiente manera con los siguientes insumos. A ver, vamos a ver acá algunos gráficos. Ya voy a copiar acá un nodo. Ustedes saben que una red no es nada más que un conjunto de nodos y arcos, ¿no?, dentro de este evento. Vamos a necesitar un nodo para el inicio de todo el proyecto y otro nodo para la conclusión del proyecto. Lo vamos a delimitar por acá. Luego necesito colocar las diferentes actividades. Para ello no sé si tengo acá algún esquema que nos pueda ayudar. Creo que nos podemos ayudar con esto, ¿no? Entonces acá, ¿no?, vamos a ampliar si gustan. A ver, no sé si... Ya, bueno, pueden ser rectángulos o círculos dentro de cada actividad. ¿Bien? Ya, entonces vayamos construyendo la red del proyecto. Acá tendríamos el inicio, ¿no?, que lo vamos a denotar con I, ¿no?, que es el inicio del proyecto. Vamos colocando ahí. Y luego esta será pues la conclusión de todo el proyecto, ¿no? Entonces, se verá en ese sentido todas esas bondades a ejecutar dentro de estas fases. Ya lo voy a alejar un poco para que tengamos mayor precisión. Ya. Entonces, cuando se inicia el proyecto, hay dos nodos, ¿no?, que nos van que son las dos actividades que no necesitan actividades predecesoras. Esas son las primeras en ejecutarse. Entonces, podríamos denotar algo así. A ver. Ahí estaría el inicio, ¿no? Esta va a ser el nodo para la actividad A. Voy a colocarla bien, es la actividad A. Una vez dada la actividad A, vemos que esta actividad A tarda 5 semanas. Voy a colocar ese dato referencial ahí. Y permítanme hacer acá un ajuste básico para que podamos colocar los tiempos dentro de estos periodos. Bien, entonces vamos a tratar de utilizar ese gráfico para ilustrar todos los nodos de las actividades a procesar. Ya, si ustedes ven, yo tengo dos actividades inmediatas, ¿no? Entonces voy a colocar ahí las dos actividades inmediatas. Una será pues la I, perdón, la actividad A, y la otra será la actividad B. Pues creo que ahí vamos a organizarnos mejor para que la red del proyecto se vea mejor. Por acá lo podemos trasladar, se entienda mejor. Y ya podemos ir haciendo los trazos para las dos actividades. ¿Sí?
Y por acá. Entonces, este de acá va a ser la actividad B y recordemos que la actividad B tiene un tiempo de 6 semanas en su ejecución. ¿Sí? Posteriormente, vamos a la actividad C. La actividad C, si ustedes recuerdan, depende de la A, la D también de A, la E también depende de la actividad A. Entonces, tengo que generar ese enlace para que este conjunto de actividades se vea fácilmente relacionable dentro de estos aspectos. Entonces, voy a colocar algo así. A ver, vayamos colocando. Tendríamos que copiar esta parte que necesitamos para definir las actividades. Ya, necesito 3, ¿no? Voy a colocar esta para la actividad. La C, esta puede ser la D. Y esta puede ser la E. Ya, entonces, la actividad A obviamente genera estas 3 actividades. Entonces, podríamos hacer los lazos, ¿no? Para no tener ningún inconveniente. Listo, entonces pues vayamos colocando. Acá voy a definir la actividad C, que tiene un tiempo de duración. A ver, vayamos viendo. Sería la actividad C tarda 4 semanas. Esta la D. La D tarda, la selección del contratista es de 3 semanas. La E, acá es la preparación de los permisos de construcción. Eso te demora 1 semana. Ahí estaríamos con sus tiempos de cada actividad. Vayamos viendo ahora, por ejemplo, la F, que es la obtención de la aprobación para los permisos de construcción, depende de la actividad E. Entonces, podríamos colocar por acá a la actividad E y tener el siguiente paso, ¿no? Entonces, para ello necesito otro nodo. Vamos a colocar acá. Por acá puede estar. Entonces, ahí voy a rotular la actividad F. Y ahí esta actividad F tarda 4 semanas. Y ahí en ese sentido se va rotulando todo esto. Y esta depende de la conclusión de la actividad E. ¿Ya? Pues vayamos viendo, sigue. La actividad G, que es la realización de la construcción, necesita de las actividades D y F. ¿Ya? Entonces podemos colocar acá otro nodo que muestre ese diseño, ¿no? Entonces podría colocar por acá. Tal vez esto podríamos recorrerlo un poco más a la izquierda para que tengamos mayor espacio, ¿no? Ya podríamos colocarlo por acá. Listo. Entonces, acá necesito ubicar a la actividad G. Y esta tarda, la actividad G tarda 14 semanas. Un tiempo bastante considerable, ¿no? Entonces, estamos ahí, la dependencia. G depende de D y F. Eso implicaría de esta actividad y de esta. Nos tenemos ahí los tiempos. Ahora nos falta la actividad H, que es la finalización de contratos con los arrendatarios. Necesita la actividad B y C. Entonces, ahí vamos a definir esa parte. Otro nodo que identifique ese espacio, ¿no? Acá podemos ubicarlo a la actividad H, ¿no? Esta actividad H tiene un tiempo de duración de 12 semanas y depende de las actividades B y C. Entonces, podríamos tomar acá el lazo y también de esta otra actividad. ¿Listo? Nos falta la última actividad que es la I, que se va colocando ya como actividad concluyente. Y esta necesita de la actividad G y H.
Entonces acá la I, obviamente esta I tarda 2 semanas, ¿no? Y necesita de esta actividad, ¿no? Y de esta. Y finalmente, con esa última actividad, ya estaríamos en la conclusión de todo el proyecto. Estaríamos retornando ya a este proceso final. Vean, esta sería la red del proyecto dentro de este acápite, ¿ya? Ahora, una vez construida la red del proyecto, tenemos que colocar, ¿no? Algunos datos numéricos dentro del paso 5. Por favor, acá me van a atender muy bien para esclarecer esos valores. Dice, utiliza la red del proyecto y las estimaciones de los tiempos de cada actividad para determinar, vamos a colocar acá, los tiempos de inicio y de terminación más tempranos. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar esos tiempos de inicio y de terminación más tempranos como sigue. ¿Ya? Entonces, vayamos viendo. Los tiempos de inicio van a ir en la parte superior de cada círculo, en esos dos espacios, ¿no? Como la actividad A y B son las que no necesitan ninguna actividad predecesora, entonces los tiempos de ejecución son ceros acá, los de inicio más temprano, y a esta cantidad se le suma el tiempo de la actividad en su duración. 0 más 5 sería 5, 0 más 6, acá sería 6. Luego vayamos ahora acá. Como las actividades C, D y E necesitan que la actividad A esté concluida y esa se concluye en 5 semanas, ese dato es el que le transmite como el tiempo de inicio más temprano. Entonces vamos a tener 5, 5 y 5. Y vamos sumando 5 más 1, acá tendríamos 6, 5 más 3, 8, acá 5 más 4, 9. Vayamos a la actividad F. La actividad F, vean, necesita de que ella esté concluida y E se concluye en 6 semanas. Luego 6 más 4, entonces acá estaríamos con 10 como el tiempo de terminación más temprano. Ahora vean, para la actividad G, tengo acá el tiempo de terminación más temprano es 10 y para la actividad D tengo que es 8. Entonces, cuando hay dos tiempos de terminación más temprano, se escoge al mayor de ellos para que se ejecute el siguiente. Entonces, acá entre 10 y 8, el mayor va a ser 10. 10 más 14, eso va a dar 24. Sigamos. Vayamos ahora a la actividad H. La actividad H, si se dan cuenta, también tiene dos lazos, ¿no? Donde depende de 6 y 9 como tiempos de terminación más temprana. Entonces acá será pues 9. 9 más 12 será 21. ¿Estamos bien por ahí? Luego entre 24 y 21 el mayor es 24. Y acá tendríamos 2 más 24, 26. Entonces este 26 es el famoso tiempo de conclusión. Voy a colocar acá una etiqueta que diga tiempo de conclusión. Vamos a saltar también para que se vea muy bien. Entonces, de esa manera se van colocando los tiempos con el paso 5 y el tiempo de iniciación más temprano de la última actividad del proyecto identifica el tiempo total, ¿no? Requerido para terminar el proyecto. En este caso va a ser, este proyecto se va a terminar en 26 semanas. Posteriormente, tenemos que utilizar este tiempo de terminación, que es el de 26, y empezar a calcular el tiempo, ¿no? El tiempo de terminación más tardío de la última actividad, y así hay que ir retrocediendo a través de todos los nodos de esta red del proyecto. Entonces tenemos que hacer con mucho cuidado el retroceso también para tener esa expectativa dentro de estos valores. A ver, veamos, vamos a hacerlo con negro acá. Este 26 baja ahí como para hacer el tiempo de terminación más tardío, ¿no? Y empezamos a generar, ¿no? 26 menos 2, menos este tiempo, va a ser 24. ¿Ya? Y empezamos. Este 24 hereda, ¿no? Acá a las dos actividades dependientes, ¿no? 24 y 24. Y luego empezamos a restar.
24 menos 14, eso es 10, ¿no? Y acá 24 menos 21. Perdón, 24 menos 12, eso es 12. Estamos generando los tiempos de terminación más tardíos, ¿no? Ahora vean, este 10 va a arrojar acá, es el dato que se tiene de ese nodo, y acá también, ¿no? Y empezamos a restar 10 menos 4, acá tendríamos 6, 10 menos 3, eso es 7, ¿no? Este 12 pondrá pues acá ese tiempo, y acá también, y empezamos a restar. 12 menos 4, eso es 6. ¿Estamos bien por ahí? A ver, por favor. No, perdón, no es 6, es 8 ahí. Disculpas. Y acá 12 menos 6, eso es 6, ¿no? Listo. Este 6 vendrá acá, ¿no? Vendrá acá, y tendríamos 6 menos 1, eso es 5. Y ahora acá un detallito bien interesante. Acá como tengo 3 dependencias y tengo los 3 valores 8, 7 y 5, como en el de ida era el máximo, ahora en el de vuelta es el más pequeño, ¿no? Entonces el más pequeño es 5 acá, ¿no? Y empezamos, ¿no? A generar. 5 menos 5 da 0. Entonces ya tendría todo lleno con respecto a los tiempos de terminación más tardíos, ¿no? Ya, entonces ahí con esa estrategia se va viendo el paso número 6. El paso número 7 tiene que ver, tenemos que utilizar la diferencia entre el tiempo de inicio más tardío y el tiempo de inicio más temprano de cada actividad para determinar las famosas holguras, ¿sí? Entonces las holguras se las van a calcular de la siguiente manera. Nada más es la resta de 0 menos 0, acá 0. 5 menos 5, acá será pues 0, no me alcanza ahí el espacio. 7 menos 5, eso es 2. Voy a colocar ahí bien. 8 menos 5, eso es 3. 6 menos 6, eso es 0. 10 menos 10 es 0. 24 menos 24 es 0. 12 menos 9, eso es 3. Y tendríamos ahí el último 6 menos 0, eso es 6, ¿no? Se puede también hacer la resta en las otras, en la segunda columna también de ese. Entonces, los nodos que tengan valor 0 son las actividades que son de forma crítica y no hay que descuidarlas. Entonces, es lo que vamos a tratar de detallar. A ver, ¿dónde está el resaltador? Por acá. A ver, dice que el nodo A, o perdón, la actividad A es una actividad crítica porque tiene la valoración 0. Pues podríamos diseñar el camino, si gustan, cuál va a ser la ruta crítica, ¿no? Dentro de este espacio. A ver, vamos a graficarlo con... ¿Qué color? A ver, con rojo. ¿Bien? La ruta crítica entonces irá desde este inicio por acá. Vamos a tener que hacer con... Hasta ahí, esa sería la primera ruta. Y esta va por acá, algo así. Luego estaríamos por acá. Muy bien. Por acá también es el otro valor 0. Finalmente por acá. Listo, ¿no? Entonces, todo ese camino es la famosa ruta crítica. Quiere decir que las actividades A, E, F, G e I son las que no se deberían descuidar dentro de estos aspectos, ¿no? Entonces tenemos ahí la ruta crítica, ¿no? La ruta crítica son las actividades, en realidad es este conjunto de actividades, ¿no? La A, la E, la F, la G y la I. Perdón, ahí está, hay un errorcito. A, E, F, G, E, I. Entonces esas 5 actividades son las que no hay que descuidar en sus tiempos de planificación. En cambio, en las otras se tiene cierta holgura, ¿no? Por ejemplo, la actividad B tiene 6 semanas donde también quedan libres para poder procesar o concluir esa actividad. La C, por ejemplo, tiene un tiempo
de 3 semanas que pueden tal vez aprovecharse en otro contexto y así sucesivamente. Entonces ahí estaríamos con este proceso, ¿no? Entonces ese es el paso 8, ¿no? Las actividades con holgura cero son las actividades críticas que van a generar la ruta crítica, ¿no? Y obviamente la información que nos da los pasos 5 y 6 para desarrollar el programa de actividades del proyecto, ¿no? Sería la conclusión de toda esta red que vamos a trabajar, ¿no? Entonces acá podríamos indicar que el proyecto, ¿no? El proyecto se concluirá, ¿no? Se concluirá en 26 semanas. 26 semanas es casi 6 meses y 2 semanas más, ¿no? Entonces serían 6 meses y medio, que es mucho menor al tiempo que nos habían establecido dentro de estos aspectos, ¿no? Pues con ello estaríamos viendo que esta técnica nos ayuda a optimizar los tiempos eh, de trabajo dentro de un determinado proyecto asociadas a las diferentes actividades que van a ejecutar dentro de esta. Pues en ese sentido, se va viendo este ejemplo con el cuidado necesario.